Día 506 de nuestro diario, 506, madre mía, llega un momento ya que los números te dejan ya como que dices, madre del amor hermoso, la de capítulos que llevamos. 506, bueno, y hoy el título es Eras tú, como dice la canción, eras tú, quien me escuchaba, quien me quería, quien me cuidaba, eras tú. Y es que vamos a seguir con la historia del rey David, hemos cogido el filón este año, ¿vale? Es verdad que como ya llevamos, es la tercera vuelta que le vamos a dar al año litúrgico, pues el Evangelio, sabéis que la primera lectura va cambiando, el año par, el año impar, pero el Evangelio es siempre el mismo, sobre todo entre semana. Entonces, pues como hay ciertos temas que ya hemos tocado, pues mientras tengamos en la primera lectura un hilo conductor, pues seguimos con el rey David. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Palabra de Dios. Pues seguimos con la historia del rey David. El otro día, claro, el sábado, como no hacemos capítulo, sino que compartimos el programa semanal, pues teníamos en la misa diaria, teníamos la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Y a partir de ahí es cuando el pueblo se vuelve a David y le dicen: ahora sí, sé tú nuestro rey. Porque ya, aun cuando Saúl reinaba, eras tú quien dirigía, ¿no? Y hemos visto a lo largo de toda la historia de David, y si lo queréis podéis leeros el libro de Samuel, que no está de más, en tus ratitos, los que tenéis ratitos, pues te lo lees y vas a ver cómo, aunque Saúl seguía siendo rey, David era ungido rey, ¿no? Y poco a poco David va creciendo, ¿no? Y él va dirigiendo, pues, ¿no? todas las cosas, ¿no? de las campañas, de las batallas, etcétera, derrota a Goliat, etcétera. Y quiero coger este punto de eras tú, aunque era Saúl, eras tú el que gobernaba, porque hay una cosa que es cierto, y es que, aunque tú y yo no nos hemos dado cuenta, era Dios el que ha llevado nuestra vida mucho más de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Hay un paralelo con esto, que es el profeta Oseas, ¿no? Dice: cuando Israel era niño, yo lo llevaba, yo cuidaba de él, y él no sabía que era yo quien lo cuidaba, no lo sabía. Y el pueblo no lo sabía, por eso irán muchas veces los profetas a decirle: oye, que es Yahvé el que cuida de ti, es Yahvé el que te cuida, etcétera, el que te quiere, el que te lleva. Y quiero volcarlo, digamos, hacia la evangelización, ¿no? Cómo hablar de Dios a un mundo que aparentemente no quiere escuchar hablar de él. Hace tiempo compartimos un vídeo de Juan Manuel Cotelo, que precisamente se titula así: cómo hablarle a un mundo que aparentemente no quiere escuchar hablar de Dios. Pero el mundo necesita hablar de Dios, que le hablen de Dios más de lo que ellos se imaginan. Voy a desarrollar un poquito esto, porque dicho así, suena como muy raro, ¿no? O sea, como que un mundo que está a veces contra la Iglesia y contra Dios, y ellos no saben que es a Dios al que están buscando. Eras tú, ¿no? Y de hecho, mucha gente cuando tiene este encuentro con la fe, dice: ostras, es que esto era lo que yo estaba buscando, ¿no? Porque hay una cosa que es cierto: todo ser humano, hay un motor, ¿no?, que todos tenemos dentro, que es el motor del amor, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Pues amar, ser amados, ¿no? Y es lo que nos mueve, ¿no? Te casas, tienes hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que te mueve a acercarte a una persona? El amor, ¿no? El amar y ser amados. Pero es que resulta que experimentamos muchas veces con decepción que ese amor falla, que ese amor es precario, y tenemos todos un gran deseo de plenitud, de felicidad, de paz, de amor, de bondad, y es el motor que nos mueve, ¿no?, a hacer lo que hacemos. Pero como nos damos cuenta que la frustración, la equivocación, etcétera, pues no es lo que yo pensaba, y ahí es donde muchas veces nos venimos abajo y pensamos que, bueno, pues estos serán pues deseos irrealizables que yo tengo, ¿no? O sea, nada lo puede llenar,
pero tampoco nada puede hacerme dejar de desear esto, ¿no? Y resulta que, aunque tú no lo sepas, ¿no?, es Dios al que están buscando. ¿Cuál es el freno muchas veces o el muro que les impide a las personas que no son creyentes tener un acceso a la fe? Pues muchas veces somos nosotros, vamos a hablar así de claro, porque eso lo he escuchado yo de gente que no es creyente que dice, si realmente la misa sirviera para algo, pues hombre, yo iría, pero yo veo a mi familia, mi cuñada, mi amigo, mi no sé quién, tal persona que yo conozco que va a misa y sale igual, entonces no merece la pena, ¿para qué?, ¿no? La falta de nuestro testimonio, ¿no?, también de los sacerdotes, etcétera. A veces también están los prejuicios, a veces está, pues eso, los medios de comunicación no nos... a ver cómo lo digo, cuando hacemos algo bueno no sale, pero cuando hacemos algo malo sale por todos los periódicos, por todas las televisiones, y muchas veces la gente dice, ¿lo ves? ¿Lo ves?, ¿no? Pero luego también hay un elemento, y es la falsa concepción del cristianismo. ¿En qué sentido? ¿A dónde quiero ir? Mucha gente ve la fe cristiana como un conjunto de normas morales, y lo ven porque así se lo hacemos transmitir, ¿no? Y así se lo hacemos transmitir, o así se lo hacemos entender, perdón, ¿no? Porque, ¿qué es ser cristiano? Hacer cosas. No puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro, no puedes abortar, no puedes acostarte con tu novio, el matrimonio homosexual no lo permite, etcétera. Y entonces parece que es un conjunto de normas morales. Ser cristiano es un conjunto de normas morales. Y yo quiero hacer un énfasis en este aspecto, porque si cogemos el catecismo de la Iglesia Católica, el gordote, no el compendio, el gordote, el que nos dio Juan Pablo II, nos vamos a dar cuenta que tiene como 3 partes. Uno es quién es Dios, ¿no?, toda la parte teológica, quién es Dios, el misterio de la salvación, en Cristo, etcétera, tal. Luego está la vida sacramental, los sacramentos, ¿no? Y luego por último tenemos la vida moral, y es que todo va en ese orden. Cuando yo he tenido el encuentro con Jesucristo, con el amor de Dios, con la salvación en Cristo, con el perdón de los pecados, segundo paso, tengo una vida de fe que alimenta pues este encuentro con Cristo, y la consecuencia de haberme encontrado con Cristo, de vivir la liturgia, los sacramentos, la Eucaristía, la vida de oración, etcétera, como consecuencia lógica viene la vida moral, que es a lo que estamos llamados, y a la forma de vivir que es consecuencia de haberme encontrado con Cristo, tener la vida de sacramentos y la vida de gracia, y obviamente pues tiene sentido todo lo demás. Muchas veces en los colegios donde me ha tocado trabajar, empiezas a hablar con los chavales, venga, vamos a hacer un poquito de debate, de dudas, a ver, ¿de qué queréis que hablemos? Al final siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Sexualidad, el oro del Vaticano, el celibato, los curas, y al final, pues todo, claro, te das cuenta que es esta parte, la vida moral. Pero ¿quién es Cristo? Si no has tenido un encuentro con Cristo, obviamente no tiene sentido todo lo otro, ¿no? Mucha gente quiere llegar al acceso de la fe, ¿no?, por el camino contrario, ¿no? O sea, y obviamente yo no puedo tener una vida moral en Cristo si no tengo a Cristo, ¿no? Por eso no tenemos que perder el foco, ¿no?, de que el punto central de nuestra evangelización es a Jesucristo, ¿no?, que es el que le llevará, obviamente, a llevar una vida moral. A una persona que no tiene a Cristo, yo le pongo la vida moral y para él soy un fariseo que le quiere imponer sus leyes. Obviamente tampoco le voy a aplaudir lo que está haciendo, pero no le tengo que reprochar directamente esta parte moral, sino directamente llevarlo a Cristo. Primero, que el Señor le quiere y que tiene una vida diferente para él, y que en el fondo, aunque ellos no lo sepan, esa felicidad que están buscando de forma equivocada existe, ¿no? Y por eso no hay que tener miedo. Yo no vengo a convencer a nadie, yo te vengo a decir que como decía San Pablo en el Areópago, San Pablo es que era un genio a la hora de predicar a Cristo. El tío se buscaba los vericuetos, ¿no? Y como decía, con los judíos me hago judío, con los paganos me hago pagano, y este hombre corrió todo el Mediterráneo, y cuando llegó a Atenas y se encontró con que eran súper religiosos, ¿no?, porque no era un mundo ateo, encontró que tenían un templo para el Dios desconocido. Y ahí es donde les dice, a ese que adoráis sin saber es del que yo vengo a hablaros, ¿no? O sea, sois muy religiosos, pero a ese que adoras sin saber, yo te vengo a decir quién es. Y así podemos decirle a este mundo que quiere ser feliz, que quiere, pues eso, tener pues sí, cumplido ese anhelo de felicidad que va más allá de las 4 cosas que podemos tener en esta vida, pues ese es Jesucristo, aunque ellos no lo sepan, y aunque a lo mejor no quieran escucharlo. Pero yo no voy a dejar de decírtelo por el hecho de que tú a lo mejor pues no me vayas a aplaudir. Pero también tenemos que tener claro que es Jesucristo al quien están buscando, que luego será con el que yo vivo en mi vida de fe, la liturgia, la Eucaristía, y que es el que me hace vivir una vida de virtudes, ¿no?, la vida moral. Así que el Señor nos conceda hoy, pues realmente darnos cuenta que eras tú, ¿no? Ponernos delante del Señor y decir, Señor, eras tú el que, ¿no?,
aquí podríamos sacar miles de cosas, lo que pasa es que nos daría para 3 o 4 vídeos más, ¿no? ¿Cuántas veces miramos nuestra vida hacia atrás y decimos, ostras, el Señor estaba ahí y yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea que esto no sirve para creyentes, no creyentes, eras tú, Señor, aunque yo no me había dado cuenta, eras tú a quien yo buscaba, eras tú el que ya estaba, ¿no? Y eso siempre es motivo de alegría para todos. Así que nada, hasta mañana. Podéis suscribiros al canal si este vídeo te ha llegado de rebote, pues bueno, suscríbete y ya te llegará todos los días. Así que eso, hasta mañana y vaya usted con Dios. Eres tú quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien guardaba mis grandes secretos.